Salud amigas y amigos de la Iguana.tv. Hoy se encuentra con nosotros Kenneth Maita, director de la Misión Vivienda Obrera, una especie de derivado de la Gran Misión Vivienda Venezuela, específicamente para los trabajadores organizados. ¿Es así, señor Maita? Bienvenido. Positivo, muchas gracias, Clodovaldo, muchas gracias a este prestigioso canal de la Iguana y todo el personal que labora en él. Ciertamente es para los trabajadores organizados. Recuerde que el presidente Chávez en abril del 2011 crea la Gran Misión Vivienda Venezuela con el propósito de proveer de vivienda a todo el pueblo. No obstante, aquella vaguada, aquellos accidentes de nuestro clima ocasionaron una serie de damnificados y refugiados, y la Gran Misión Vivienda Venezuela se vio copada, se vio superada por la crisis. Entonces, en el año 2013, en mayo, 1 de mayo, en la Plaza Oleari, el presidente Nicolás Maduro crea la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera para organizar a los trabajadores y adjudicarles su vivienda a través de esta nueva gran misión. ¿Y cómo funciona? Es decir, ¿cómo puede hacer algún colectivo de trabajadores para participar en esta misión? Ciertamente nosotros no inscribimos a personas naturales. Nuestro Código Civil establece que en Venezuela hay dos tipos de personas naturales y personas jurídicas. De allí el empeño del presidente Nicolás de que estuviéramos organizados. La Ley de la Patria y la Ley Orgánica del Poder Popular establece una serie de organizaciones a través de las cuales podemos participar en las políticas y programas públicos. Las organizaciones son asociaciones civiles, sindicatos, consejos de trabajadores, fundaciones, cooperativas, grupos de mujeres, amas de casa, campesinos, también sexodiversos. Bienvenidos todos aquí porque esto es de inclusión. Y nosotros hemos establecido 4 mínimos requisitos sencillos de cumplir. El primero, ser trabajador, porque en esta gran misión no hay viviendas regaladas. Cada quien debe cancelar su vivienda como debe ser, porque ese dinero servirá para continuar construyendo para los demás. Segundo requisito, no poseer vivienda. Esto pareciera que fuera obvio, pero no lo es, ya que hay muchos vivos que se inscriben en cuanta organización o misión salga con tal de aprovechar algo. Esa es una mala influencia que recibimos nosotros de nuestros antepasados, esos españoles perversos que llegaron aquí. Vamos a recordar, Clodovaldo, que en esas naves, en la Pinta, la Niña y la Santa María, allí vinieron unos cuantos adecos y copellanos camuflados. Vinieron disfrazados y todavía continúan disfrazados. Tercer requisito, estar organizados. Es decir, pertenecer a una persona jurídica. Porque nosotros recibimos, para inscribir a los trabajadores que no tienen vivienda, recibimos una data y una copia del acta constitutiva de esa organización. Y cuarto requisito, poseer el carnet de la patria, que es un elemento de aglutinamiento, de control, de organización, a través del cual nosotros podemos estar ciertos que la persona que está participando no ha sido adjudicada ya por otro ente oficial. ¿Y ya están en desarrollo algunos proyectos? ¿Ya hay viviendas adjudicadas o todavía están, digamos, en etapa preparatoria? Bien, qué interesante pregunta, porque precisamente este es uno de los motivos que nos mueve el buscar este tipo de interacción entre las instituciones públicas, entre la prensa, la radio, la televisión, los medios de comunicación y el público en general. El presidente Nicolás Maduro, con motivo de su alocución ese 1 de mayo del 2013, él responsabilizó al hermano Maita para que se encargara de dirigir esta gran misión, este proyecto.
nosotros nos abocamos inmediatamente a organizar al pueblo, tanto que ya tenemos más de 2.700 organizaciones sociales en todo el país. Esas organizaciones aglutinan unos 2 millones de familias. Y tenemos ya terrenos que nos han sido donados, terrenos que han sido adjudicados ya a alguna de esas organizaciones, terrenos que han sido adquiridos a precio por esas organizaciones, pero además tenemos 2 decretos fueron dejados firmados por el presidente Chávez, decretos de áreas a vivir. Esos decretos agrupan alrededor de 2.500.000 hectáreas de tierras aptas para la construcción de viviendas en todo el país. Y lo que debemos hacer es una simple expropiación. Recordemos que la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social establece la posibilidad de expropiarlas con ese propósito. Hay, si se quiere, 3 propósitos determinados en las leyes desde 1936. Figúrense, cuando muere aquel que les conté, no digamos el nombre de él, él murió un año antes. Entonces López Contreras, con su Congreso, crea una ley en donde se establece que desde los municipios y después lo que posteriormente se llamó el Consejo Legislativo y después la Asamblea Nacional ahora, se pueden decretar áreas de utilidad público-social con 3 propósitos nada más. Primero, para la siembra de alimentos para el pueblo. Segundo, para el ensanchamiento de las vías y carreteras y los poblados. Y tercero, para la construcción de vivienda. Así que nosotros tenemos pueblo organizado, tenemos terreno, tenemos además la posibilidad de, con un equipo multidisciplinario, de los proyectos. Ya estamos haciendo estudios de suelo en algunas tierras porque son una exigencia para la construcción y podemos contar con eso, pero además, licenciado, nosotros tenemos 15.000 millones de dólares disponibles para la construcción, para el desarrollo de estas viviendas. ¿Por qué no hemos arrancado? El presidente Nicolás Maduro, de acuerdo al artículo 236 de la Constitución, el numeral 11 establece que una de sus facultades es la administración de la Hacienda Pública Nacional. El presidente es quien debe dar la orden. Mientras él no lo haga, aunque tengamos todo listo, no podemos arrancar. Así que estamos esperando, permíteme, Nicolás, en virtud de la amistad y del compañerismo que tenemos desde hace aproximadamente unos 30 años, decirte que el pueblo está esperando que de una vez le des inicio a la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera, porque lo tenemos todo. Y además estás contando con 2 millones de familias. Viene un proceso en el cual nosotros estamos aupándote, apoyándote totalmente. Y algo más que quiero decir, que me parece de suma importancia. No es un punto de honor para el hermano Maita que sea el hermano Maita quien dirija la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera, pero sí es un punto de honor que le des inicio a la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera, porque esos 2 millones de familias que están aplicando con la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera y el hermano Maita creyeron en tu palabra y están esperando que la honres. Usted decía que la Gran Misión Vivienda Obrera va a cobrar por las viviendas. Esto es interesante que lo expliquemos porque, bueno, se sabe que en la Gran Misión Vivienda General, pues, muchas viviendas son adjudicadas sin ningún pago. En este caso, ¿cómo va a funcionar el mecanismo para pagar? ¿Cómo va a ser un trabajador para pagar la vivienda? ¿Habrá una inicial? ¿Habrá unas mensualidades? En fin. En primer lugar, debo decirle a usted y a todo el público que
copia, que lee, que ve este mensaje, que nosotros tenemos ya el dinero para financiar las viviendas sin necesidad de tocar el erario público. A pesar de que el presidente Nicolás debe dar la orden de inicio, pues ya nosotros tenemos los recursos. Y voy a hacer un ejercicio matemático sencillito para que la gente pueda entender mejor. Hace aproximadamente unos 5 meses, el exministro de Vivienda y Hábitat, el general Quevedo, inauguró un urbanismo en San Joaquín, en Valencia, allí, Estado Carabobo, y él declaró que cada vivienda, porque son viviendas de Petrocasa, costó 356.000 bolívares. Eso es irrisorio. Sin embargo, ese fue el precio. Indudablemente que allí no estamos incluyendo el urbanismo y otras cuestiones que debe llevar un urbanismo, una vivienda. No obstante, con 15.000 millones de dólares que nosotros tenemos, si transformamos eso en bolívares, nosotros pudiéramos hacer lo siguiente: 356.000 bolívares son como 550 dólares. Si dividimos 15.000 millones de dólares entre 550 dólares, eso da aproximadamente 27 millones de viviendas. Es decir, que nosotros tenemos suficiente dinero para darle una vivienda a cada venezolano. Sin embargo, en el supuesto de que hubiéramos de gastar la mitad de ese dinero en urbanismo, todavía tenemos para darle al pueblo 13 millones y medio de vivienda. Los trabajadores, por el solo hecho de estar cotizando al FAO o al FAF, ya tienen preaprobado un crédito hipotecario de aproximadamente 15 millones de bolívares, que ahorita sabemos no nos alcanza. El presidente Nicolás aprobó 50 millones de bolívares para cada trabajador, para cada vivienda. Tampoco alcanza 50 millones de bolívares. Bueno, pero nosotros tenemos un dólar preferencial que lo podemos transformar en yuanes, en yenes, en rublos o en euros. De tal manera que el tema del dólar no debe ser un obstáculo para que el presidente le dé inicio a la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera. Entonces, con ese dinero, el pueblo trabajador no tiene necesidad de aportar nada de inicial, ni siquiera el Banavi. Le damos la bendición, el beneficio al Banavi, a la Gran Misión Vivienda Venezuela, para que continúe utilizando los recursos provistos por nuestros trabajadores para la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque nosotros tenemos ya los recursos. No olvidemos que esas viviendas van a quedar hipotecadas y hasta tanto el trabajador no la cancele totalmente, no podrá hacer uso de los beneficios o de los privilegios que establece el artículo 545 del Código Civil, como son los derechos que tiene el propietario de la cosa. Son 3 derechos: el ius usendi, derecho de uso; ius abutendi, el derecho de abuso; y el ius disponendi, el derecho de disposición. Hasta tanto como sucede actualmente, nosotros adquirimos un vehículo y hasta tanto no lo cancelemos totalmente, ellos tienen la reserva de dominio, los vendedores. Asimismo, la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera conservará una hipoteca de primer grado a su favor o a favor del banco que nos esté sirviendo de intermediario en la financiación, para que la persona no pueda abusar de ese derecho. ¿Cómo va a ser el procedimiento de construcción? Es decir, ¿se van a utilizar, por ejemplo, las mismas empresas aliadas a nivel mundial que tiene la Gran Misión Vivienda de Venezuela? ¿Se va a trabajar la autoconstrucción? ¿Se va a trabajar con empresas nacionales? ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Sí, la Ley Prestacional de Vivienda y Hábitat establece varios mecanismos
para la obtención de una vivienda, que puede ser construcción, adquisición, autoconstrucción, remodelación, sustitución, ampliación, etc. Ese es el artículo 2 de esa ley. Sin embargo, de acuerdo a los intereses de la nación, nosotros tendremos que acogernos a esos acuerdos internacionales. Pero le estoy dando al presidente de la República la oportunidad, el beneficio de que nosotros podamos bajar el índice de desempleo, que actualmente está aproximadamente en 7%, nosotros podemos bajarlo al 3%. Eso es grande, ningún país tiene 3% de desempleo, todos muy arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente dándole empleo a nuestras empresas que han estado mediatizadas, porque los grandes consorcios internacionales han acaparado la construcción de las viviendas. Nosotros tenemos que reactivar la economía de esta manera, porque tenemos muchas cooperativas, pequeñas empresas que pueden encargarse de alguna parte de la construcción. Lo que nosotros no podamos hacerlo por no tener la preparación o los técnicos adecuados, tendremos que tenerlo de esas grandes empresas. Con respecto a los sistemas constructivos, nosotros estamos pensando y ya tenemos muchos diseños de nuevos sistemas para aligerar la construcción. No es posible, compatriotas, no es posible, presidente, que nosotros pasemos 3 años construyendo un urbanismo, teniendo los recursos, teniendo los materiales. Nosotros tenemos una cadena de suministro de todos los insumos que necesitamos para construir. Y si tenemos a los trabajadores, si tenemos las organizaciones, si tenemos las empresas, que estamos esperando, ¿hasta cuándo vamos nosotros a tener esta deuda social que viene no de ahora, de la Cuarta República? Vamos a recordar, licenciado Clodoaldo, que la Cuarta República comenzó en 1831 con el gobierno del general Páez. Pero antes de Páez, ya los españoles, aquellos adecos y copellanos de los que hablé al principio, que vinieron infiltrados en las naves esas, ellos comenzaron a despojarnos de las tierras, de nuestras chozas, de nuestras esposas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, y también de nuestros hijos varones para ocuparlos en las encomiendas que le daban los españoles. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener esta deuda social pudiendo remediar la situación de inmediato? A vuelta del 2019, presidente, nosotros podemos saldar esta deuda. Como vamos actualmente, ni siquiera las 500,000 viviendas ofrecidas para el diciembre del 2018 estarán listas. Es imposible, Clodoaldo. ¿Por qué? Un ejercicio matemático sencillo. Si en 7 años hemos construido 2 millones, entonces ¿cuánto tiempo necesitamos para construir 500,000? Una regla de 3 demasiado simple, demasiado sencilla. Pues nosotros estamos en capacidad de ayudar, de coadyuvar a solucionar este problema que es grave. Presidente, quien resuelva el problema de la vivienda en Venezuela no pierde una elección más nunca en la vida. Por cierto, ya para terminar, señor Maita, quisiera aprovechar para que hablemos un poquito de esa experiencia suya, de esa amistad suya con el presidente Nicolás Maduro, de aquellos tiempos de cuando ambos eran trabajadores de la Compañía Anónima Metro de Caracas. ¿Llegó usted a imaginarse que este hombre podía llegar tan alto? Bueno, yo creo que ninguno en el metro, porque Nicolás no solamente es ahora que sufre ese menosprecio de la gente. En aquella oportunidad teníamos un presidente del sindicato en el metro que le decía a Nicolás: tú no tienes nivel para hablar con el presidente del metro, por lo tanto no te permito que hable con él.
comenzando por allí. Ahora resulta que ese presidente de ese sindicato, más nunca se escuchó hablar de él. Nicolás está en el tapete de la opinión pública, no solamente nacional, sino internacional. Nosotros comenzamos una amistad bien sincera, bien interesante, porque Nicolás era el líder en esa oportunidad. Él se buscó a un ex militar que trabajaba con nosotros para que ese ex militar pudiera aglutinar a todos los que tuvieran esa mentalidad. Ese es mi teniente Gustavo Luna. Él se buscó a un hombre que era así como él, de fornido, grande, porque a veces en los sindicatos hay que chocar. Ahora casi no se ve eso, pero en 1990, 91, 92, a veces había algunos choques. Había cabilleros. Sí, pero nosotros nunca fuimos cabilleros porque nunca fuimos ADECO. Entonces, vea, teníamos ese hombre, él se llamaba Francisco Betancourt, un hombre muy fornido, y él era del grupo de choque. Teníamos a un futbolista, un deportista, José Blanco, para aglutinar a la gente que estuviera interesada en eso. Teníamos un psicólogo para que nos ayudara a visualizar las situaciones de la manera de pensar de la gente. Ese es Rafael Álvarez. Teníamos a un abogado, Clemente López, cariñosamente le decían Demente López. Y teníamos a un pastor evangélico, que era el hermano Maita, también para tratar de aglutinar a la gente que tuviera afinidad con las ideas del evangelio. Y bueno, Nicolás era el líder. Allí comenzamos esa amistad. Posteriormente, él mismo me ayudó a ser gerente de Metrobús. Entonces yo fui gerente de Metrobús. Cuando él estuvo en la Cancillería, me llamó para que lo apoyara y fui uno de sus directores en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez que salí de la Cancillería, entonces me designa para este cargo del que estamos hablando. Pero hace falta ese detalle, Nicolás. Hace falta que le des inicio a la gran misión Vivienda Venezuela Obrera, con o sin Maita. Y estoy dispuesto a continuar colaborando con todos los hierros, como lo he hecho desde aquella vez que nos conocimos en Los Cortijos, y de lo que tú muchas veces te enorgulleces diciendo que el hermano Maita fue tu primer cuadro en el metro de Caracas. Yo me emociono cuando hablo de estas cosas porque son tiempos de gran lucha. Nosotros tuvimos un enfrentamiento bien grande con las directivas de los sindicatos de ese entonces y con los directivos del metro de Caracas, que no nos ayudaron nunca. La gran misión Vivienda Venezuela Obrera, cuando es decretada por el presidente Nicolás, él hace una remembranza diciendo: ahí está el hermano Maita, el creador de estos planes de vivienda. Ahora, ¿por qué razón? Porque en 1989, cuando algunos de estos técnicos que ustedes tienen aquí no habían nacido, el hermano Maita creó una organización social con el propósito de construir vivienda para los trabajadores del metro. No obstante, ni el sindicato, ni la empresa, ni el Estado, ni la banca pública ni privada nos ayudó y no pudimos concretar la construcción de ninguna vivienda. Nicolás era miembro de esta organización porque él no tenía vivienda. Así que esas luchas hacen recordar esta amistad. Y volviendo a la pregunta que usted hace, ¿se imaginó usted o se imaginaron ustedes que el presidente Nicolás Maduro pudiera haber llegado hasta esta instancia? Yo creo que no nos los imaginamos, aunque sabíamos del empuje, del entusiasmo, del ánimo, de las luchas que él venía librando,
y de los enfrentamientos que nosotros tuvimos. En esos años, cada vez que en el metro sonaba un triqui-traqui o sonaba una matraca, matraca en el sentido musical. Legítimo, musical, que es el sonido sordo que produce el choque de madera, no la matraca que es la otra, ustedes saben. Entonces cada vez que sonaba una matraca, un triqui-traqui, algo que sonara fuerte allí, la DICIP salía a buscar a Nicolás, porque era el que estaba desestabilizando al gobierno. Pero bueno, fueron años de lucha, de compañerismo, y hoy, 13 de abril, que estamos rememorando, recordando la vuelta a la normalidad, si se quiere, o a la institucionalidad del presidente Chávez después de aquel golpe de abril del 2002, yo quiero recordar una anécdota que fue la siguiente. Yo estaba trabajando en la consultoría jurídica del Metro de Caracas, allá en Chacao, y yo veía cómo el 11 pasaba ese río de gente opositora que iba hacia la estancia, hacia el Cubo Negro. Ajá. Yo llamé a Nicolás en ese momento y le dije, hermano, yo estoy viendo esto feo. Aquí hay demasiada gente. Te estoy llamando para hacerte una recomendación. Yo te voy a entregar mi carro para que andes en mi carro porque tu vehículo lo tienen identificado. Me das tu vehículo y yo lo guardo en el estacionamiento. Nicolás me dijo en ese momento, esto está registrado. Nicolás me dijo, hermano Maita, quédese tranquilo, tenga paz, que aquí no va a pasar nada. Yo entiendo que él estaba calmándome porque así sería, vamos a decir, la angustia que yo sentía en ese momento, que él trató de calmarme. Pero al poquito rato de haber conversado con él, su camioneta fue tiroteada en la Cota 1000, de tal manera que yo estaba en lo cierto y él también estaba en lo cierto porque logró bajar los ánimos de angustia. En ese momento estábamos trabajando con los círculos bolivarianos y nosotros hicimos nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Claudio Osvaldo, y a la Iguana, a sus directivos y a todo el equipo que ha prestado esta colaboración. Un saludo muy efusivo para la gente que está aplicando con la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera. Esperamos que este 1 de mayo o en el transcurso de la campaña, el presidente Nicolás Maduro haga el anuncio oficial del inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera, porque estamos preparados para ello. Bueno, y con este nuevo llamado y con estas anécdotas, le damos las gracias al hermano Maita por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigas y amigos de la Iguana.tv, será hasta la próxima vez.